un relato extraordinario que la Biblia nos enseña, en el cual nos habla de la lucha que tuvo Jacob con un ángel, con el ángel, en la que, por cierto, de acuerdo a la narración, como pudimos leer, Jacob prevaleció. Eso lo dice Oseas 12:14, 12:14, todavía no la pongas, Cristian. Eso lo enseña con más claridad. El profeta Oseas da con más lujo de detalle la descripción de lo que fue esta lucha. Cómo Jacob luchó contra un ángel y Jacob aparentemente prevaleció. Podemos decirlo así, Jacob venció. Jacob le ganó a un ángel. Claro, esa es una manera literal de decirlo, porque en realidad, ¿quién puede más del poder de Dios? Nadie. Nadie. El hombre jamás va a poder vencer a Dios. ¿Amén? Ahora, de acuerdo a la narrativa, dice la palabra que muy de mañana, antes del amanecer, Jacob había tomado a sus mujeres, a sus 2 mujeres y a sus 2 concubinas, la cual fue Lea, Raquel, Bilha y Silpa, las 4 mujeres de Jacob. Y habiéndoles ayudado a pasar el vado de Jaboc, el cual era una corriente de unos 105 kilómetros de longitud al este del Jordán, vemos a Jacob, una vez que pasa a toda su familia del otro lado del río, lo vemos quedándose solo a él de este lado. Lo que pasa es que Jacob quería estar a solas con Dios y sin distracción alguna. Él quería pasar un tiempo a solas con Dios. Jacob toma deliberadamente a toda su familia y sus posesiones y los manda del otro lado del río para él quedarse a solas con Dios y tener comunión con Dios, a través del cual Jacob poder expresarle a Dios sus preocupaciones y sus temores en oración. Porque en ese momento Jacob se encontraba lleno de temor. Y les voy a explicar por qué a continuación. Amén. Vemos que en el versículo 24, mientras Jacob oraba con toda intensidad, porque dice la palabra que Jacob estaba orando con mucha intensidad, porque vuelvo a repetirlo, él se encontraba en un estado de pánico, de temor en ese momento. Él necesitaba acudir a Dios y poder obtener de Dios esa paz, esa confianza, esa fe que él necesitaba para poder hacerle frente a una situación que él tendría que enfrentar justamente al amanecer. Él se encontraba orando intensamente a Dios cuando de pronto, dice la palabra, si pusimos atención, un ángel le agarra y lucha con él. Unos, por cierto, identifican a este varón como el ángel de Jehová, que también es identificado como Dios, el Dios personificado en la persona de Jesucristo. O sea, ese ángel con el que Jacob peleó allá en el Peniel, porque así fue bautizado ese lugar después, se trataba de nuestro Señor Jesucristo. Jacob peleó con Jesucristo, así como también le sucedió a Moisés en una ocasión cuando Dios se hace presente a Moisés en el capítulo 3 versículo 2 de Éxodo. Dios se hacía presente en aquel entonces. Ahora, en la actualidad, no podemos decir que Él se hace presente de la misma manera, porque ahora ya estamos tú y yo en otra época en la cual ya no necesitamos ver a Dios en persona, porque teniendo la Biblia en nuestras manos y leerla y escudriñarla constantemente, estamos viendo el rostro de Dios, estamos conociendo el corazón de Dios y los pensamientos de Dios. La palabra de Dios dice: el justo por la fe vivirá. Amén.
Pero justamente en el momento de esta lucha, ¿saben por qué Jacob se encontraba lleno de preocupación en ese momento, que hasta tuvo que pasar a su familia del otro lado del río para quedar a solas con Dios? Porque al amanecer él tendría que enfrentarse con su hermano Esaú, al cual, como muchos ya saben, había una cuenta pendiente entre Jacob y Esaú que saldar. ¿Por qué? Debido a que Esaú perseguía a su hermano para matarlo, debido a que Jacob le había robado su primogenitura, Jacob tuvo que salir de Canaán para huir a Padán Aram y establecerse allá con su tío Labán por espacio de 20 años. Que cuando Esaú se dio cuenta de lo que su hermano le había hecho, él se propuso matarlo y matarlo despiadadamente. Por lo tanto, con la ayuda de su madre y de otros allegados a él, Jacob sale huyendo. Amén. Pero fue precisamente después de 20 años, en el capítulo 31 de Génesis, 31:3, solamente anótelo, Dios le habla a Jacob y le dice: es tiempo de que regreses a la casa de tus padres. Era tiempo de que Jacob volviera a la casa de sus padres, lo cual también contribuía a que tendría que hacerle frente a su hermano, porque Esaú vivía aún a los alrededores de Canaán. Amén. Así que era el encuentro que Jacob tenía, el cual ya de antemano se le había anunciado que Esaú venía a su encuentro. Y Jacob, dentro de su naturaleza de hombre débil, pecador, él sintió mucho temor. Él intentó de muchas maneras de poder suavizar la ira de su hermano, haciéndole una serie de obsequios para apaciguar la ira de su hermano en el contexto, porque Jacob, aunque conocía a Dios, no conocía a Dios. ¿Sí? Jacob orquestó un plan, involucró regalos para su hermano, preparando el terreno, preparando ese encuentro en el cual los dos tendrían que unirse nuevamente. Esaú venía a su encuentro con 400 guerreros y Jacob solamente venía a él y su familia. Él estaba lleno de terror, que hasta tuvo que dividir su campamento en dos, por si acaso Esaú llegaba y atacaba a uno, el otro pudiese huir. Jacob tenía ya un plan orquestado para, según él, librarse de la muerte y librar parte de los suyos del ataque de su hermano, porque él, a pesar de que Dios le había hablado, hermano, Dios le habló a Jacob en Padán Aram diciéndole: tienes que regresar a la tierra de tus padres, y Dios le dice, es más, si la puedes poner, 31:3, si es que la tienes: yo te voy a proteger, yo voy a estar contigo, no temas. Él tenía temor a lo que su hermano le pudiera hacer, pero aún con eso, esa misma noche, al otro lado del río, Jacob estaba lleno de temor y de preocupación, porque ese encuentro con su hermano se llevaría unas horas después, en cuanto rayase el alba. En Oseas 12, versículo del 3 al 4, se nos dice que Jacob luchó con un ser divino. Sí, hermano, Jacob luchó con un ángel. Y ya sabemos de quién se trataba. Era el Señor Jesucristo. Y dice la palabra que Jacob prevaleció. Y nos dice también, por eso me gustaría que se pusiera Oseas 12, 3 al 4. Leámoslo primeramente. Dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. El 4 dice: venció al ángel y prevaleció. Por aquí está la clave. Lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. La palabra dice que Jacob prevaleció en esta lucha. Prevaleció significa que él
venció. Amén. Dice que Jacob lloró, de acuerdo a la narración del profeta, y le rogó al ángel: no te dejaré hasta que me bendigas, dando a entender con esto que la oración y las lágrimas de Jacob fueron sus mejores armas en esta lucha. Porque si estás de acuerdo, hermano, los que conocemos un poco más al Señor, sabemos que el Señor no se puede resistir a un corazón quebrantado. No se puede resistir a una lucha, a un clamor interno del alma que reconoce finalmente que si Dios está perdido. Dios escudriña nuestro corazón aún en los tiempos de clamor, cuando estamos orando. Él sabe cuando tus lágrimas son sinceras y cuando no lo son. Él sabe cuando nuestras palabras que usamos para dirigirnos a Él son sinceras o no son sinceras. Él lo sabe todo. Pero en Jacob vio eso. En Jacob vio que su clamor, que sus lágrimas y que su oración desesperada por la bendición de Él fue sincera. Por lo tanto, por decirlo así, el ángel le da la victoria a Jacob. No porque Jacob pudo más que él, porque nadie va a poder más contra el poder de Dios. Pero sí, alguien puede tocar el corazón de Dios y moverlo a misericordia cuando éste se rinde y se humilla sinceramente delante de Dios. Eso es lo único, diría yo, que puede mover la mano de Dios. Nuestro clamor sincero. Y por cierto, fue una lucha que prevaleció, de acuerdo al versículo 24, hasta el amanecer. Fue una lucha que duró toda la noche, hermano, a tal punto que les amaneció. Ahora leamos el versículo 25, dice: y cuando el varón vio. ¿Quién era el varón? El ángel. ¿Quién era el ángel? Jesucristo. Cuando el varón vio que no podía con él, dice la narración, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Vuelvo a repetirlo, no fue que Jacob venció al ángel, sino que fue la desesperada actitud de Jacob a través de su oración, de su clamor, por una respuesta a Dios, de parte de Dios, la cual el ángel honró en Jacob. El ángel honró la oración de Jacob, para que no se vayan creyendo que Jacob pudo más que Dios. Ya explicamos por qué razón dice la palabra que cuando Jacob le dice al ángel: no te dejaré si no me bendices. Ahora ya sabemos por qué razón el ángel se dio y bendijo a Jacob en ese lugar. Eso también nos enseña, hermano, que el desánimo que pudo haber estado en Jacob en esos momentos por causa de ese encuentro que él tendría con su hermano al amanecer, no había podido sacudir su fe. Amén. Ni mucho menos silenciar la oración de Jacob. Hermano, cuando nosotros tenemos un problemota así, que seamos sinceros, lo último que se nos ocurre a muchos, no digo a todos, es orar a Dios. Cuando tenemos un problemón así, lo primero que hacemos nosotros es correr a buscar los medios para solucionar ese problema, ¿verdad? Los que hacen lo correcto siempre, pues no es para ustedes, pero por lo general, y se los digo por experiencia, hermano, a mí me ha pasado y me pasó también muchas veces. Lo último que yo hacía cuando tenía el problema encima era orar, era buscar de Dios. Cuando nosotros hacemos
lo correcto cuando tenemos un problema así de grande y lo primero que hacemos es correr y clamar a Dios. Dios toma control, hermano. Dios toma control. Aunque quizás no nos dé la respuesta o la solución en ese preciso momento, nosotros podemos descansar en la verdad de que Dios, una vez que ya le hemos presentado nuestra oración a Él, Él toma control y Él sabrá lo que tendrá que hacer en esa situación. Amén. Amén. Él sabrá. Nosotros no sabemos. Él sí sabe lo que tiene que hacer. Amén. Eso no silenció ni apagó el deseo en Jacob de orar, a pesar de que Jacob conocía de Dios, porque Dios le hablaba a Jacob, le habló ahí en Padán Aram cuando le dijo: regresa a la casa de tus padres. Y justamente cuando él ya se dirigía de Padán Aram a Canaán, justamente en esa travesía Jacob tiene una visión de Dios. Jacob ve una gran cantidad de ángeles acampando en un lugar. O sea, Dios se siguió manifestando a Jacob. Cuando Jacob obedeció la voz de Dios, Dios le dijo: ve que yo voy a estar contigo. Y sí se lo confirmó justamente en esa travesía, 1 millar de ángeles acampando en un sitio cerca de Jacob. Y todo ese tipo de manifestación. Ahí está, mire. Hermoso. Y también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo no estaré contigo. Así dice. No, yo estaré contigo. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y obedecemos la voz de su voluntad, podemos estar seguros de que Dios pone su protección sobre nosotros. Ahí está la clara evidencia. Jacob vio esta visión unas horas antes de su encuentro con Dios. ¿Amén? Entonces, gracias, Cristian. Entonces la narración nos dice que el ángel, en esta lucha de ver que Jacob estaba empeñado en no soltar al ángel, dice que el ángel le descoyuntó el muslo, pero pareciera ser que en ese momento Jacob no sintió el dolor, sino que él siguió luchando contra el ángel como si nada hubiera pasado. Él siguió luchando con el ángel. Ahora, en el versículo 26 existen 2 enseñanzas que me gustaría resaltar ante ustedes para que las tengamos ahí como referencia. Leamos versículo 26. Dice: y le dijo el ángel: déjame, porque raya el alba. O sea, déjame porque ya está amaneciendo. Fue una lucha de toda la noche. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Qué enseñanzas podemos obtener de un versículo que por años y por siglos y por generaciones se ha estado leyendo, se ha estado estudiando, y quizás para muchas personas aún están un tanto inciertas todas estas palabras? Obtenemos 2 enseñanzas. Una de ellas es: Dios, como vuelvo a repetir lo del principio, Dios honró la fe y la oración de Jacob, poniendo a prueba su constancia. Déjame que ya raya el alba. ¿Tú crees que el ángel no hubiera podido soltarse de Jacob? El ángel hubiera podido así, dragón. Allá va el monito. El ángel estaba probando la constancia de Jacob. ¿Qué tanto de verdad deseas que yo te bendiga? Ahora, aquí estamos hablando de un encuentro con Dios. Jacob, creo yo, y de acuerdo al contexto, creo yo que ni el mismo Jacob sabía lo que de verdad Dios quería hacer con él.
Me imagino yo que Jacob le estaba pidiendo, no te dejaré si no me bendices, no te dejaré si me prometes que no estoy solo cuando esté frente a mi hermano, o que me vas a proteger, o que vas a estar ahí, vas a enviar tus ángeles y me van a defender. Yo creo que a lo mejor dentro de la mente de Jacob había este tipo de... Pero Dios tenía otro plan con Jacob. Dios quería bendecir a Jacob, pero no de la manera que él, o que quizás muchas personas hoy en día, debido a diferentes tipos de interpretaciones, piensan que esta bendición se trata de algo como que bendíceme en otras áreas que no tenga que ver nada con un encuentro personal con Dios. Hermano, te digo una cosa, la bendición más grande que un hijo de Dios o que una persona que no ha conocido a Dios, esa es la palabra, es tener un encuentro cara a cara con su Dios. Amén. Si de verdad deseas que Dios bendiga tu vida, ¿sí?, que esa bendición tenga que ver con que tú deseas tener un cara a cara con Dios. Esa es la bendición más grande que tú puedes anhelar pedirle a Dios. Un encuentro cara a cara con Dios. ¿Vale? Porque de ahí, hermano, viene todo. Amén. De ahí desde ahí comenzará a fluir todo en tu vida. Jacob desesperadamente quería que el ángel lo bendijera. La enseñanza número 2 del versículo 26 es: Jacob con sus palabras, no te dejaré si no me bendices. Estaban con estas palabras de Jacob denotando y confesando aún con lo mismo su inferioridad. Jacob estaba confesándole al ángel su inferioridad a pesar de su aparente superioridad en la lucha. Porque la narración cuenta que Jacob prevaleció en la lucha hasta el final. ¿Amén? Pero con esas palabras, Jacob estaba denotando eso. Yo no soy tan fuerte como tú. Yo al final te necesito y dependo de tu gracia soberana. ¿Amén? Nosotros podemos sentirnos muchas veces los supercristianos autodependientes y que no necesitamos de Dios para nada, pero en el fondo sabemos que sin Dios no somos nada. Amén. Sin Dios sabemos que si Dios quitara su mano poderosa, quitara su protección de nuestras vidas, tú y yo sabemos a dónde iríamos a parar. ¿O no es verdad? ¿Te has puesto a pensar qué sería de ti y de tu casa si Dios decidiera quitar su protección de tu vida? Si Dios te quitara su bendición, peor aún, ¿qué sería de ti y de mí si Dios retirara de nosotros su Santo Espíritu? Como David: Señor, devuélveme tu Espíritu Santo. No me prives de tu Espíritu Santo. ¿Sí? Podrás ser un supercristiano dentro de tu propio entendimiento. Podrás conocer mucha Biblia. Podrás tener muchos años en el Evangelio. Podrás hacer alarde de tantos logros en tu vida espiritual y todas estas cosas, pero ¿qué tal si Dios retira de ti su Espíritu? ¿Amén? ¿Qué tal si Dios, por ponerlo así, aunque sabemos que bíblicamente esto no pasa para los verdaderos cristianos, qué pasaría si Dios borrara tu nombre del libro de la vida? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería si un día por la mañana yo amanezco y ya no siento el más mínimo deseo de buscar de Dios? Ya no siento ni el más mínimo deseo de volver a la iglesia. ¿Qué sería si de pronto un día por la mañana yo me doy cuenta que lo primero que deseo es buscar lo mundano en lugar de buscar lo de Dios? ¿Qué sería de mí si de pronto me volvieran un mundano de un día para otro? ¿Qué sería de mí si de pronto ya no sintiera a Dios? Amén. ¿Qué sería de mi vida? No seríamos nada.
Y en esto consiste la segunda enseñanza. Jacob parecía fuerte, prevaleció en la lucha, pero al final Jacob mismo reconoce qué tan inferior soy a ti, Señor. Reconozco que si tú no me bendices estoy perdido. ¿Entendimos este punto? Ahora, el punto clave de este encuentro, para que lo podamos ir entendiendo un poco mejor, y de esta lucha, es que el tiempo de un cambio y de una transformación para Jacob había llegado. Dios tenía un plan con Jacob, pero Jacob también tenía sus planes. Jacob tenía también su agenda bajo el brazo. Jacob dijo, bueno, me voy con mis 2 mujeres, con mis 2 concubinas y con toda la riqueza que obtuve allí en Padán Aram, y me voy a Canaán, allá donde están mis padres. Ahí me establezco y ahí sigo prosperando. Ahí sigo yo extendiéndome a lo ancho y a lo largo, allí en Canaán, en la tierra de mis padres. Mejor aún, como era la intención de la mujer Raquel, obtener la herencia de mis padres y aumentar mi riqueza. Pero en ese proceso, la mujer de Isaac muere, Rebeca. Ya no iba a encontrar a sus 2 padres, solamente a uno. Y al poco tiempo Isaac murió, pero Jacob tenía su plan. Hermano, Dios le hablaba, Dios le recordaba al mismo Jacob la promesa que pesaba sobre él, la misma promesa que le había hecho a Abraham, que le había hecho a Isaac, ahora estaba sobre él. Jacob sabía que sobre él pesaba una bendición, pero Jacob aún no había conocido a Dios. Es como yo les puedo hablar a muchos de ustedes de las promesas tan grandes y tan hermosas que Dios tiene y nos ha hecho, del destino eterno en el cual tú y yo vamos a pasar por toda la eternidad, pero tú puedes solamente estarme escuchando y saliendo de ahí se te olvida. O no vivir tu vida saliendo por esa puerta conforme a todas estas verdades, que es muy común en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. ¿Sí? Hermanos, sobre tu vida hay promesas eternas. Amén. Eternas, promesas perdurables para toda la eternidad. Ahora perteneces a un linaje, el linaje escogido de Dios. Ahora Dios te ha hecho coheredero con Cristo. Ahora Dios tiene un destino y un final eterno para tu vida. Dios tiene cosas grandes y hermosas para tu vida. Pero si yo te las recito domingo a domingo sin que tú conozcas a Dios, esto solamente se queda aquí. Y saliendo por la puerta se te olvida y mañana sigues allá luchando en tus propias fuerzas. Y mañana sigues allá enfrentando tus problemas en tu propia fuerza. Y mañana sigues allá ignorando a Dios, haciendo y teniendo en poco todo lo que tiene que ver con Dios. No conoces a Dios. Lo siento mucho y tengo que decirte. Versículo 27 al 29 dice la palabra. Vamos, dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Sabes por qué razón el ángel le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? ¿Tú crees que el ángel no sabía cómo se llamaba? Porque Jacob seguía siendo el mismo. Imagínate, vamos a hablar de eso a continuación, pero para el nombrecito que tenía Jacob y lo que significaba el nombre, era prácticamente adecuado para el tipo de persona que Jacob era. Hermano, Jacob no era un santo, no era un hombre recto, del cual muchos quizás pudiesen envidiar ser como él algún día. No, yo no desearía ser como Jacob, antes de que él se convirtiera, por supuesto. Le robó la primogenitura a su hermano y hacía muchas cosas como cualquiera de nosotros.
que denotaban que él, a pesar de ser el poseedor de una promesa y de un linaje, él no conocía de Dios. Él no conocía a Dios. Cuando el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas, Jacob? Sí, yo sigo siendo el mismo, soy Jacob. ¿Y tú? Sigamos leyendo. Versículo, ¿en cuál nos quedamos? Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. Ahí fue, hermano. Estando cara a cara con el ángel, estando cara a cara frente al Señor Jesucristo, el ángel le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? O sea, como diciendo, ¿por qué me preguntas quién soy yo? Yo soy el yo soy. Yo soy el gran yo soy. ¿Sí? Yo siempre he sido, tú no, tú necesitas ser alguien más a partir de hoy. Si se dan cuenta, el ángel se limitó a contestarle la pregunta a Jacob. Y dice la palabra, y lo bendijo allí. Amén. Hermano, vuelvo a repetirlo, el tiempo de transformación de Jacob había llegado a tal punto que de llamarse, fíjense lo que significaba el nombre de Jacob, el asidor de talón. Porque desde su nacimiento Jacob se prendió del piecito de su hermano queriéndole ganar, que él salía primero que su hermano. Desde ese momento ya Jacob intentaba ser primero que su hermano. Hasta que ya nacidos los dos, pues se las ingenió juntamente con su madre para robarle la primogenitura a su hermano, por supuesto. Pero eso significa el nombre de Jacob. Asidor de talón o engañador, los cuales significan el nombre de Jacob. Eso significa Jacob. Y el ángel se lo cambia a Israel, que significa el que peleó con Dios. Amén. Ahora, el nombre que el ángel le puso a Jacob no es para resaltar la valentía de Jacob. El que peleó con Dios significa Israel. El que peleó con Dios no es. Y no fue para resaltar eso en él. Sino que el ángel le puso a Jacob Israel, ese nuevo nombre, no para resaltar esto, sino para resaltar el honor y la gracia y la misericordia de un Dios que se dejó vencer por Jacob. Amén. Si luchaste conmigo y venciste aparentemente, porque yo tenía un plan contigo. Jacob había tenido un cara a cara con Dios en aquel lugar, el cual llamó Peniel. Peniel, que significa el rostro de Dios, porque dijo, vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma. O sea, como que Jacob estaba diciendo con esto, no fue porque yo vencí, sino que fue porque su misericordia fue grande que me permitió escapar con vida. ¿Quién puede escapar con vida después de contender con Dios? Nadie. ¿Sabes los únicos que van a perecer por toda la eternidad? Y me entienden con esta palabra lo que quiero decir. Son aquellos que no han rendido su corazón y que no quieren rendir su corazón a Dios. Son inclusive aquellos que se pasan toda una vida luchando con la voluntad de Dios. Aquellos que se resisten a aceptar la voluntad de Dios para sus vidas. Aquellos que aún con su propia vida niegan la existencia de Dios. Estas personas, hermano, van a perecer por toda la eternidad en el lago de fuego.
Eso enseña la palabra de Dios. Nadie puede vencer a Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros cuando Dios nos llama y ante este llamado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Rendirnos a Dios. Hermano, yo me puedo pasar toda mi vida luchando con Dios a partir de hoy. Y te digo algo, yo no voy a poder vencer. Él me va a vencer a mí. Él me va a tumbar al piso, me va a hacer caer de rodillas. Todo está en que a Él le plazca hacerlo y Él lo va a hacer. Yo no tengo un mejor plan que Dios para mi vida. Amén. Mi poder delante de Dios es nada. Yo nunca voy a poder vencer a Dios. Nunca voy a poder ir en contra de su voluntad. La palabra de Dios dice: irrevocables son mis dones y mi llamamiento. Tú podrás luchar con Dios toda tu vida, pero si tú eres de Cristo, si de verdad eres de Cristo, Él te va a alcanzar y Él te va a vencer y Él te va a humillar si es necesario, a menos de que no seas de Él. Ahí sí dirás, y ese es otro fin para ti. Pero si tú eres de Cristo, ¿por qué crees tú que habemos hombres? Y yo me incluyo ahí, porque yo luché con Dios muchos años también, como tú, bueno, como algunos quizás ustedes. Yo tuve que reconocer que yo no podía con Dios. Yo tuve que reconocer que Dios me salía al encuentro donde quiera que yo iba. Luchar contra Dios, hermano, es la peor necedad que un hombre puede cometer en su vida. Luchar contra Dios, esconderse del plan de Dios, esconderse de su sombra. No hay peor necedad que algo como eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, personalmente se los confieso, yo tuve que rendir mi vida a Dios. Tuve que humillarme delante de Dios y reconocer, como Jacob: Señor, no te dejaré si no me bendices. Todo surgió a raíz de un encuentro que su servidor tuvo con Dios allá en la montaña. Yo tuve un encuentro con Dios, tuve un peniel con Dios, y a partir de ese día, no les voy a decir mi vida ha sido de color de rosa, no, porque te mentiría. Ha sido una vida de tantas luchas y de retos, que detrás de cada una de ellas no he tenido otra que decirle y darle gracias a Dios y darle a Él la gloria y la honra, porque Él siempre ha estado conmigo, así como está contigo. Pero tienes que rendirte a Él. Amén. Tienes que doblegarte a Él. Él ha prometido estar contigo. Él ha prometido protegerte. Él ha prometido un destino eterno para tu vida. Él tiene mejores pensamientos y más altos que los tuyos. Amén. Mejores pensamientos. Tú no tienes un mejor plan que Dios para ti. Tu plan, te digo una cosa, no te me enojas. El plan que tú tienes para tu vida, para Dios es nada. Para Dios es necedad. El plan de Dios para ti es el único, el válido, el que más te conviene. Y eso yo, hermano, tuve que reconocer. Alma mía, dice el salmista, bendice a Jehová. Nosotros mismos. No pelees con Dios, pelea contigo mismo. Ni siquiera el diablo. El diablo hace su parte. A veces culpamos al diablo de todo. El diablo hace su parte, y hasta eso de una manera restringida por Dios. La lucha no es con el diablo. La lucha no es con Dios, es contigo mismo. ¿Cuántos años has peleado contigo mismo por no hacer y buscar la voluntad de Dios? Yo peleé muchos años conmigo mismo. Me di cuenta de que no era nadie más. No era la gente, no era el pastor, no era la iglesia, no era Dios, no era el diablo. Me di cuenta finalmente que era yo el responsable. Y tuve que rendirme a Dios. Tuve que rendirme yo, humillarme a Dios. Tuve que pelear conmigo mismo. Tuve que sujetar a la voluntad de Dios todas mis pasiones y mis deseos, porque yo deseaba de verdad tener un encuentro con Dios. Hermano, Jacob representa a todos esos creyentes que a pesar de que han escuchado a Dios y que han conocido de Él, porque si es la verdad, muchos de ustedes escuchan a Dios, ¿sí o no es cierto?
¿Quiénes están escuchando a Dios esta mañana? No, yo estoy escuchando al pastor. Tú estás escuchando a Dios. No, a mí no. No te estoy hablando mis propias palabras, estoy hablando la palabra de Dios. Cada que te proyectamos la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios delante de ti, es Dios hablando. Es Dios hablando. Por eso no entiendo a las personas que dicen, fui al servicio pero no sentí a Dios. Se leyó su palabra, sí, ahí estuvo Dios. Ahí estuvo Dios. ¿Has tenido tu peniel con Dios? Nuestras palabras y nuestros hechos de Dios tienen que ir de la mano. Porque si no, son solamente palabras. Son solamente palabras. Eso es lo que representa Jacob. Creyentes como tú y como yo que han escuchado y han conocido a Dios, pero que no lo hemos conocido. Tenemos que decir como Job dijo en 42:5: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No porque Job vio a Dios en persona. Job vio la gloria de Dios. Que eso viene representando lo mismo. Si tú ves la gloria de Dios en tu vida, has visto a Dios. ¿Y cuál es esa gloria? Ver que cae oro del cielo. No. Es ver cómo tu atmósfera, tu vida, tu entorno comienza a ser transformado. Esta historia, hermano, en su contexto muestra a un Jacob transformado y diferente tras su peniel que tuvo con Dios. ¿Bien? Dios también fue Dios de Jacob, no se olviden. Porque de acuerdo a Éxodo 3:6, donde dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hermano, te digo una cosa, Dios es el Dios de aquellos a los cuales Él ha elegido. Y no solamente a los que Él ha elegido, sino a los que Él ha transformado. Por esa razón, la necesidad ferviente de que nosotros deseemos ese peniel con Dios. Porque definitivamente, hermano, si tú estás de acuerdo conmigo, el encuentro que Dios tiene y llega a tener con una persona no hace una obra a medias, ¿o sí? No, hermano. Cuando Dios de verdad tiene un encuentro con alguien, esa vida jamás vuelve a ser la misma. Amén. Y llámame mentiroso si tú quieres. Pero la Biblia me dice en el libro de los Hechos que Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Dios en el camino a Damasco. Un hombre que iba lleno de odio, lleno de ira, con una misión perversa de encarcelar y de matar a los cristianos en Damasco. Pero ¿qué pasó en el camino a Damasco? Tuvo un encuentro con Dios. Amén. Y dice la Biblia que Saulo de Tarso jamás volvió a ser el mismo. A tal punto que Dios le cambió el nombre a Pablo. El que de verdad tiene un encuentro con Dios no vuelve a ser el mismo. No vuelve a ser el mismo. Porque Dios no hace nada a medias, hermano. Nosotros necesitamos ese encuentro con Dios. Así como Jacob. Jacob, a partir de ese peniel, no volvió a ser el mismo. Su vida fue transformada. Moisés en el monte Sinaí vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios y dice la palabra que cuando él descendió del monte su rostro resplandecía como la luz. Un hombre que se convirtió en el hombre más manso que ha existido sobre la faz de la tierra. Amén. Amén. El hombre que ha tenido un verdadero encuentro con Dios es libre de la ira, del rencor, del coraje, de la amargura. El hombre que de verdad ha conocido a Dios es un hombre que llega a ser transformado. Amén. Por el poder de Dios y no vuelve a ser el mismo. Amén.
Hermano, un verdadero encuentro con Dios nos va a dejar un muslo descoyuntado. En sentido literal hablando, no vayan a salir copiando de guerra. Un muslo descoyuntado que nos va a dejar totalmente dependientes de Dios. ¿Sabes cuál es una de las señales de una persona que de verdad ha tenido un encuentro con Dios? Que Dios lo descoyunta. Dios provoca algo, le quita algo o hace algo en esa persona que lo hace dependiente de Dios. Le deja una debilidad, así como el aguijón a Pablo. No sé, puede ser un mal matrimonio, puede ser las finanzas, puede ser una enfermedad en tu cuerpo, puede ser una familia rota, un hijo perdido. Yo no sé, Dios te va a dejar descoyuntado. ¿Para qué? Para que sigas viniendo a Él, clamando a Él constantemente. Amén. Amén. Así como sucedió con Pablo en 2 de Corintios 12:9. Dice 2 de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, Pablo era un apóstol. Tenía la autoridad de Dios para ir y orar hasta de una manera imprecatoria contra los falsos maestros de Corinto, que estaban pervirtiendo la iglesia de Corinto. Pablo era el apóstol con el poder, el respaldo de Dios. Él pudo haberlo hecho, pero sin embargo Dios no lo dejó, su tierno descoyuntado. ¿Qué es lo que te hace venir a Dios constantemente? Bueno, es solamente tú y Dios. Eso solamente tú y Dios. Es precisamente, hermano, de acuerdo a la historia de Jacob, es en el peniel con Dios cuando dejamos de vivir para nosotros mismos. Yo sé que esto no les va a gustar a algunos. Es cuando nosotros dejamos de vivir para nosotros mismos, una vez que hemos tenido un verdadero peniel con Dios. Vuelvo a repetir, un peniel es un encuentro personal, cara a cara con Dios. Dice, ¿cómo lo dice Pablo? Pablo, Gálatas 2:20. Y no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra de Dios. Fíjense cómo lo dice Pablo. ¿Ok? Para que veas tú que esto tiene un respaldo bíblico. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora, diga conmigo, y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es tras el peniel de Dios cuando la cruz de Cristo se te va a revelar de verdad. Es en el peniel de Dios cuando el sacrificio de la cruz va a iluminar tu corazón y tu mente. Es cuando te vas a dar cuenta de verdad todo lo que Cristo tuvo que padecer por ti y por mí. Y lo que involucra todo este sacrificio que Él vivió, Él sufrió lleno de dolor. ¿Por qué? Para librarnos a ti y a mí, y para que la luz resplandeciese en nuestros corazones. Es ahí cuando tú y yo vamos a dejar de tomar de una manera tan liviana el sacrificio de la cruz. Es el que nos va a hacer hablar con denuedo, con autoridad, a tal punto que hasta nuestro corazón se quebrante cuando hablemos de la cruz. Cuando le prediques a alguien de la cruz allá afuera, hermano, esto va a hacer que tus lágrimas roden en ese momento, y ni vergüenza te va a dar que el impío te vea llorar. Él va a ver al contrario, que el Dios del cual tú le estás hablando a Él de verdad es un Dios real para ti. A veces predicamos de Cristo, pero la gente se da cuenta que ni nosotros mismos nos la estamos creyendo. Hermano, la fe se proyecta. La fe se transpira, la convicción en algo se puede transmitir y se puede hacer sentir a la otra parte, aún en los impíos que están allá afuera. Amén. Ellos pueden ver que tanto estamos creyendo en lo que nosotros hemos creído. Ellos se dan cuenta que tanto estamos viviendo lo que nosotros les hablamos. Ellos se dan cuenta, no son tontos, hermanos. Ellos se dan cuenta. Amén.
Es ese encuentro que te va a hacer llorar, te va a hacer testificar, te va a hacer gemir, te va a hacer clamar, te va a hacer tantas cosas por Dios que quizás no lo has podido hacer hasta este día. Por eso Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es en el Peniel cuando sucede todo esto. Ahora, la expresión del versículo 30, si lo leemos, dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. ¿Quién vio a Dios cara a cara? Jacob, el que ahora se llamó Israel. Y fue librada mi alma. Esta expresión, y fue librada mi alma, hermano, te digo una cosa, significa una libertad interna. Externamente, tú eres libre para venir a la iglesia, ¿o no? Eres libre para buscar a Dios. Eres libre para ir a la célula, eres libre para hacer muchas cosas. Pero la lucha no está con el ser externo. La lucha está con el ser interno. Y es en el Peniel de Dios cuando esa alma se libera completamente. Amén. Es cuando la alma se libera completamente, es cuando hay una libertad de buscar a Dios, de comprometerse con Dios. Amén. De buscar a Dios. Y como Jacob, desear desesperadamente que Dios haga su voluntad en mi vida. Es la libertad interna la que muchos de nosotros necesitamos experimentar tras un Peniel. No es que tú no quieras servir a Dios. No es que tú no quieras servir o buscar de Dios. Es el alma interna en ti que está aún cautiva, que no te deja hacerlo. Pero esa va a ser libertada, esa área, cuando tú tengas un Peniel con Dios. Es cuando ese sol amanezca en tu alma y puedas ver con claridad. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué es lo que nos motiva a servir a Dios? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Ser vistos por el pastor? ¿Quedar bien con el pastor? ¿Que me vean los hermanos cómo sirvo? Si es así, no has entendido nada. Lo que nos motiva a servir a Dios, hermano, es la gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Eso es lo que nos motiva. No ser vistos, no ser protagonistas de nada. Es lo que Él hizo por nosotros. Pero ese sentir solamente va a surgir en ti cuando tengas un Peniel con Dios. Y si no ha llegado aún, pídelo a Dios. Clámalo a Dios. Búscalo desesperadamente. Dile como le dijo Jacob al ángel, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y acuérdate, Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Entonces con esto termino ya, con una exhortación para ti. Búscalo, hermano. Y de eso se trata este mensaje. Pero búscalo de verdad.